Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde la realidad supera la ficción. Yo soy y estoy más que emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Preparen sus palomitas, ajustense los cinturones, porque el tema que les traigo hoy, bueno, digamos que es de esos que te dejan pensando, ¿en serio esto pasó? Hoy vamos a sumergirnos en una historia que tiene todos los ingredientes para volarte la cabeza, una bomba, una prohibición radical, y dos nombres que hasta hace poco sonaban casi desconocidos, Afra y Mert. Sí, el título es un poco explosivo, pero créanme, la historia detrás es aún más sorprendente. Vamos a desentrañar juntos este misterio, a analizar cada detalle y a descubrir qué diablos está pasando con Afra, Mert, y esa supuesta bomba que lo cambió todo. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de información, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco, curioso y sobre todo, muy entretenido, todas las semanas. Así que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, prepárense porque la historia que vamos a contar hoy es de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Agarraos fuerte porque vamos a empezar. Bien, vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes son Afra y Mert? Probablemente si no estás muy metido en ciertos círculos online, estos nombres no te suenen de nada. Y eso es parte del misterio. Afra y Mert no son estrellas de Hollywood, ni políticos con agendas ocultas, ni siquiera deportistas de élite. Son, en apariencia, dos personas normales y corrientes que se vieron envueltas en una situación que, para muchos, parece sacada de una película de espías. Pero, ¿qué situación? Aquí es donde entra en juego la famosa bomba. No estamos hablando de una bomba nuclear ni de un explosivo convencional. La bomba, en este caso, es una metáfora, una representación de una información altamente sensible, un secreto tan explosivo que al salir a la luz, podría tener consecuencias devastadoras. Y según los rumores, Afra y Mert estaban en posesión de esta información. Ahora, ¿de qué tipo de información estamos hablando? Aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias. Hay varias teorías circulando por Internet. Algunos dicen que Afra y Mert tenían pruebas de corrupción a gran escala dentro de una importante empresa multinacional. Otros sugieren que habían descubierto un esquema de fraude fiscal que involucraba a figuras públicas muy poderosas. Incluso hay quienes afirman que la información que manejaban tenía que ver con tecnología clasificada y secretos de Estado. La verdad es que hasta el día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta de qué se trataba esa bomba. Pero lo que sí sabemos es que a raíz de la supuesta filtración de esta información, se implementó una prohibición radical. Y aquí es donde la historia da un giro aún más intrigante. Esta prohibición radical no fue una ley promulgada por el gobierno, ni una orden judicial. Fue algo mucho más sutil, pero igualmente efectivo. Digamos que Afra y Mert de repente desaparecieron del mapa. Sus perfiles en redes sociales fueron borrados, sus nombres dejaron de aparecer en los registros públicos, y prácticamente nadie que los conocía quería hablar de ellos. Era como si hubieran sido borrados de la existencia. Esta repentina desaparición, obviamente, alimentó aún más las teorías de conspiración. Muchos creen que Afra y Mert fueron silenciados por las personas a las que la bomba amenazaba. Otros piensan que entraron en un programa de protección de testigos para garantizar su seguridad. Y algunos, los más escépticos, creen que todo esto es una elaborada campaña de marketing para promocionar algo completamente diferente. Pero independientemente de la verdad detrás de todo esto, la historia de Afra y Mert es un claro ejemplo de cómo la información, especialmente en la era digital, puede tener un poder inmenso. Y de cómo aquellos que poseen secretos que otros quieren ocultar pueden convertirse en objetivos. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo la prohibición radical. ¿Cómo es posible que dos personas puedan desaparecer así sin dejar rastro? Bueno, aquí entran en juego una serie de factores. En primer lugar, el poder de la desinformación. En un mundo donde la información fluye constantemente y donde es cada vez más difícil distinguir la verdad de la mentira, es relativamente fácil manipular la percepción pública y hacer que la gente olvide o ignore ciertos hechos. En segundo lugar, el miedo. Si la bomba que Afra y Mert tenían en su poder amenazaba a personas poderosas, es probable que estas personas hayan utilizado su influencia para intimidar a aquellos que podrían haberlos ayudado o protegido. El miedo a las represalias puede ser un poderoso motivador para el silencio.
Y en tercer lugar, la complicidad. En algunos casos, la desaparición de Afra y Mert podría haber sido facilitada por personas que tenían el poder y la autoridad para hacerlo. Funcionarios corruptos, agentes dobles, o simplemente individuos que decidieron mirar hacia otro lado por conveniencia. La historia de Afra y Mert nos plantea una serie de preguntas muy importantes sobre la libertad de expresión, la protección de los denunciantes, y el poder de la información en la era digital. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar para proteger la verdad? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para defender la libertad de expresión? Y lo más importante, ¿cómo podemos garantizar que aquellos que denuncian la corrupción y la injusticia estén protegidos de las represalias? Estas son preguntas difíciles, y no hay respuestas fáciles. Pero creo que es importante que sigamos hablando de estas cuestiones, que sigamos investigando, y que sigamos buscando la verdad, por más incómoda que pueda ser. Y hablando de buscar la verdad, quiero invitarlos a que participen en esta investigación. ¿Conocen algún detalle sobre la historia de Afra y Mert? ¿Han escuchado algún rumor o teoría interesante sobre la bomba y la prohibición radical? Compartan sus ideas y teorías en la sección de comentarios. Quizás entre todos podamos armar este rompecabezas y descubrir qué realmente pasó. Ahora, antes de que nos despidamos, quiero dejar claro que todo lo que hemos hablado hoy es basado en información que circula por Internet y en los medios de comunicación. No puedo garantizar la veracidad de todos los hechos, pero creo que la historia de Afra y Mert es lo suficientemente interesante y relevante como para merecer ser contada. Y como siempre, los invito a que hagan su propia investigación y saquen sus propias conclusiones. En resumen, hoy hemos explorado una historia fascinante sobre una bomba de información, una prohibición radical, y dos personas llamadas Afra y Mert que aparentemente desaparecieron del mapa. Hemos analizado las posibles razones detrás de su desaparición y hemos reflexionado sobre la importancia de la libertad de expresión y la protección de los denunciantes. Y sobre todo, hemos abierto un debate sobre la verdad y la desinformación en la era digital. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que hay tanta gente interesada en temas como este. Así que, de verdad, gracias por estar aquí, por su apoyo y por su participación. Ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la historia de Afra y Mert? ¿Creen que están vivos? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por todo. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima, queridos curiosos. Y recuerden, la verdad siempre termina saliendo a la luz, o eso esperamos. Adiós. Asterisco asterisco ampliando la noticia, la profundidad del misterio de Afra y Mert asterisco asterisco. Ahora profundicemos aún más en este enigma. Para entender mejor la magnitud de la situación, necesitamos explorar las posibles ramificaciones de cada una de las teorías que circulan sobre la naturaleza de la bomba. Si la bomba contenía pruebas de corrupción a gran escala dentro de una empresa multinacional, estamos hablando de un escándalo que podría afectar a la economía global, dañar la reputación de la compañía y poner en riesgo miles de empleos. Imaginemos que Afra y Mert descubrieron un esquema para evadir impuestos, lavar dinero o explotar a trabajadores en países en desarrollo. La revelación de esta información podría desencadenar investigaciones criminales, demandas millonarias y un cambio radical en la forma en que se hacen negocios a nivel internacional. Las presiones para silenciar a Afra y Mert en este escenario serían inmensas. Los mecanismos que se podrían utilizar para desaparecerlos van desde la intimidación y el acoso legal hasta, en el peor de los casos, el secuestro o incluso algo peor. En la hipótesis del fraude fiscal que involucra a figuras públicas poderosas, la bomba podría tumbar carreras políticas, destruir reputaciones impecables y desestabilizar gobiernos enteros. Pensemos en la filtración de documentos que revelan cómo políticos influyentes utilizan paraísos fiscales para ocultar su riqueza y evadir impuestos. La reacción en la opinión pública sería de indignación y exigencia de rendición de cuentas. Los implicados harían todo lo posible para protegerse a sí mismos y a sus intereses,
lo que podría incluir la supresión de la información y la eliminación de las fuentes. La prohibición radical, en este caso, podría ser orquestada por una red de contactos poderosos que trabajan en conjunto para proteger a sus colegas. Pero quizás la teoría más escalofriante es la que sugiere que la información que manejaban Afra y Mert tenía que ver con tecnología clasificada y secretos de Estado. En este escenario, la bomba podría poner en riesgo la seguridad nacional de un país, revelar información sobre operaciones militares encubiertas o exponer vulnerabilidades en sistemas de defensa. Si Afra y Mert filtraron documentos que revelan cómo un gobierno espía a sus ciudadanos o desarrolla armas ilegales, las consecuencias serían catastróficas. Las agencias de inteligencia se movilizarían para recuperar la información y silenciar a los responsables, utilizando todos los recursos a su disposición. La prohibición radical podría ser implementada por una agencia gubernamental que opera fuera de la ley, con el objetivo de proteger secretos de Estado a cualquier costo. En todos estos escenarios, la prohibición radical no se limita a la desaparición física de Afra y Mert. También implica la supresión de la información que poseían, la manipulación de los medios de comunicación para desacreditarlos y la creación de una narrativa falsa para confundir a la opinión pública. Se trata de una operación de encubrimiento a gran escala que involucra a múltiples actores y recursos. *** El papel de la tecnología y la era digital ***. Es crucial destacar el papel que juega la tecnología en esta historia. La era digital ha democratizado el acceso a la información, pero también ha facilitado la manipulación y la desinformación. Las redes sociales, los blogs y los foros online se han convertido en campos de batalla donde se libra una guerra por la verdad. Afra y Mert podrían haber utilizado la tecnología para recopilar, almacenar y difundir la información que poseían. Podrían haber creado cuentas anónimas en redes sociales, utilizado software de encriptación para proteger sus comunicaciones y almacenado la información en servidores seguros ubicados en el extranjero. Pero también es posible que hayan sido víctimas de ataques cibernéticos, vigilancia electrónica y campañas de desinformación. Sus cuentas podrían haber sido hackeadas, sus comunicaciones interceptadas y sus perfiles falsificados para desacreditarlos. La prohibición radical podría haber implicado la eliminación de sus huellas digitales, el borrado de sus perfiles en redes sociales, la supresión de sus nombres en los registros públicos y la censura de cualquier información relacionada con ellos en Internet. Se trata de una tarea compleja y costosa que requiere la colaboración de expertos en tecnología y la complicidad de empresas de Internet. *** El legado de Afra y Mert, una llamada a la acción ***. Independientemente de lo que realmente les haya sucedido, la historia de Afra y Mert nos deja una lección importante: la verdad es un valor fundamental que debemos proteger a toda costa. Aquellos que denuncian la corrupción y la injusticia merecen nuestro apoyo y protección. Debemos exigir transparencia a nuestros gobiernos y empresas, y debemos estar dispuestos a defender la libertad de expresión. La desaparición de Afra y Mert no debe ser en vano. Debemos honrar su memoria continuando su lucha por la verdad y la justicia. Debemos investigar su historia, compartir su mensaje y exigir que se haga justicia. ¿Qué podemos hacer? Aquí hay algunas acciones que podemos tomar para ayudar a esclarecer el misterio de Afra y Mert y promover la libertad de expresión. Investigar buscar información en fuentes confiables, analizar los hechos y compartir nuestros hallazgos con otros. Compartir difundir la historia de Afra y Mert en redes sociales, blogs y foros online. Participar unirse a organizaciones que defienden la libertad de expresión y la protección de los denunciantes. Contactar escribir a nuestros representantes políticos para exigir que se investigue la desaparición de Afra y Mert. Apoyar donar a organizaciones que apoyan a los periodistas y activistas que luchan por la verdad. La historia de Afra y Mert es un llamado a la acción. No podemos permanecer en silencio mientras la verdad es suprimida y los denunciantes son silenciados. Debemos unirnos y luchar por un mundo donde la libertad de expresión sea protegida y la justicia prevalezca. Y hablando de unirnos y luchar por la verdad, quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Su curiosidad, su interés y su participación son fundamentales para mantener viva esta historia y para seguir buscando la verdad. Recuerden que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia.
Así que una vez más, los invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué acciones creen que deberíamos tomar para esclarecer el misterio de Afra y Mert? ¿Qué mensaje le enviarían a aquellos que intentan suprimir la verdad? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por todo. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima, queridos curiosos. Y recuerden, la verdad siempre termina saliendo a la luz con nuestra ayuda. Adiós.